El hijo tiene derecho a suceder, pero no la mamá. Estamos en la comunicación en estos momentos vía Zoom con Richard Rubio, abogado especialista en derecho familiar, y el tema o los temas que vamos a abordar en esta noche son... ¿Cómo se reparten los bienes ante la existencia de una pareja extramatrimonial? Además, los hijos extramatrimoniales tienen derecho a la herencia. Pelea de siempre cuando pasan esas cosas. Cuando Doctor Rubio, alguien buenas noches. fallece. Buenas noches con todos. Nuevamente un gusto y un honor estar con todos ustedes a través de Radio Exitosa. Muy bien, doctor Rubio, ante una situación extramatrimonial, ¿cómo se reparten los bienes? ¿Qué pasa cuando fallece el papá o la mamá y luego en el velorio nos damos cuenta que hay otra familia más? ¿Cómo repartimos la herencia? ¿Y qué pasa con los hijos? O sea, siempre aparece un gatito más en esa prueba. Sí, A a ver, veces pasa. vamos a ver este tema. En una relación de esposos, tanto la madre o el padre y los hijos tienen derecho a suceder. Fallece uno de ellos, ya sea el esposo o la esposa, y los hijos son herederos forzosos, les corresponde por ley. Pero ¿qué pasa si alguien te toca la puerta y dice, quiero ver a mi papá que lo están velando? ¿Tiene derecho a verlo? Tiene derecho a verlo, porque es su padre, siempre y cuando lo haya firmado en un acta de nacimiento. Entonces, cuando se haga la sucesión intestada, este hijo extramatrimonial y que anteriormente se decía ilegítimo, ¿tiene derecho a suceder? Por supuesto que sí. O sea, el hijo tiene derecho a suceder, pero no la mamá. Ojo, la mamá, aunque suene feo, es la canita al aire. Esa canita al aire no va a suceder absolutamente nada. Solamente los hijos por el matrimonio. Ahora bien, no solamente son fuera del matrimonio. ¿Qué pasa si una persona es conviviente? Igual, los hijos van a suceder del primer compromiso, del segundo y del tercero. ¿Y qué pasa si la conviviente solamente quedó como conviviente? Tendrá que realizar una unión de hecho, ¿correcto? Para ver si puede o no suceder los bienes que tiene el difunto. Pero dentro de este proceso, si el hijo extramatrimonial o la hija fuera del matrimonio se presenta, pero no le ha firmado, ¿hay algún paso que puede seguir para que pueda ser también sujeto de este derecho de herencia? Si no está firmado, legalmente hablando, no es su hijo. Emocionalmente y espiritualmente sí, legalmente no. Lo que tendría que hacer de repente, si ha fallecido, solicitar una exhumación para determinar de que ese señor es su padre. O de repente, Con los hermanos, ¿no? que los hermanos se hagan una prueba para determinar. Pero la pregunta, ¿y si los hermanos no quieren? ¿Quién los va a obligar? El juez. No quiero. ¿Y si se van fuera de Lima? ¿Se van fuera del país? Agarran y indican, devuelvo la notificación porque actualmente mis hijos no viven acá. A mis hijos los he votado hace un mes y no sé dónde viven. ¿Cómo lo ubicamos? Ardid legal, jugadas legales. Y mientras tanto, pueden hacer la herencia, venden la propiedad, la vuelven a vender, o de repente hacen un préstamo para hipotecar la propiedad. Y ese señor que quiere hacer un trámite porque dice que su padre también era el señor, no va a lograr nada. Muchas veces las ardides legales hacen que haya un entrampamiento y al final esa persona que quiere que se le reconozca un derecho por ser hijo de la mamá o papá que falleció, nunca lo logra. Muy bien, doctor, por favor, vamos a habilitar líneas telefónicas. Yo sé que los oyentes eligen siempre ese bloque para consultar a los expertos como usted, así que los invitamos a llamar al 251-9422 y al WhatsApp 940-800
800. ¿Qué pasa con los hijos, doctor, si es que han sido reconocidos? Y si es que aparecen en la lista de testamento que tiene el abogado llega y dice, bueno, vamos a hacer la lectura del testamento y están los nombres ahí. ¿No habría problema? ¿Ya no habría juicio? Absoluta. Ni el Papa puede decir que no cuando hay un acta de nacimiento de reconocimiento paterno. Nadie se puede oponer, nadie puede impugnar, porque desde el momento que uno firma un acta con criterio de sentido común y lucidez mental, quiere decir que ese niño es un niño. Ahora, puede ser, tal vez, quizás, que se enamoró de repente de esa dama, se enloqueció ante su belleza y por buena gente firmó. Bueno, firmó, es su hijo. Porque la ley lo dice. Quien firma un acta está reconociendo deberes, derechos y obligaciones de ese menor. Bien, doctor, vamos con la comunicación de la gente, por favor, porque este tema es bastante importante y creo que bastante recurrente. Y la gente tiene muchas consultas que hacer para poder enfrentar y saber cómo finalmente dar solución a estas situaciones de sorpresas cuando se trata de repartir una herencia. 251-9422, 940-800-800. Estamos con Richard Rubio, abogado especialista en Derecho Familiar, Katiuska. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, exitosa. ¿Cuál es su Una consulta? consulta para el doctor, por favor. Mire, yo tengo a mi hermano que tuvo una relación extramatrimonial, pero él con su esposa fueron casados y bueno, cuando se rompe la relación tuvo 3 hijos. Entonces, de los 3 hijos, hay 2 reconocidos y uno no lo ha reconocido. Pero ¿qué pasa? Ellos le hacen problema a la esposa porque quieren que la madre, o sea, la concubina reciba herencia. Ahora, ellos estuvieron separados, pero ¿qué pasa? Cuando él muere, él no dejó testamento porque fue una muerte súbita. Entonces, sus hijos de matrimonio le piden a su mamá regresar a tomar posesión donde realmente estaba su casa, porque ellos compraron todas sus fincas, compraron con lo que ellos tenían en el campo, compran en la ciudad. Y bueno, y cuando decía esta señora muy aprovechada quería entrar en todo dentro de los bienes de la primera. Pero ahora que ha muerto, entonces ella está tomando posesión porque es parte de su derecho de matrimonio. Y los chicos que son extramatrimoniales ahorita hacen un problema de no querer firmar la sucesión intestada, pero dentro de ellos solamente hay, como le digo, 2 reconocidos y uno no está reconocido. ¿Qué pasaría si estos chicos no quieren firmar la sucesión? Porque lo están llamando, se han hecho los de ¿cómo se dice? El desacato, no quieren firmar, no se comunican y están interrumpiendo el trámite de la sucesión intestada. Entonces, ¿cuál es la mejor medida para tomar en este caso? Porque ellos no quieren reconocer el matrimonio de la esposa primera, pues porque he sido en los 2 matrimonios casados. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Le quedó clarísimo el caso? Clarísimo, estimada Perfecto. señora y oyente de Radio Exitosa. Los hijos no firman absolutamente nada. Es falso de toda falsedad. Acá se da lo siguiente. Los hijos del matrimonio hacen la sucesión intestada. Indican que su padre, fuera del matrimonio, tuvo otros 2 hijos. Los nombra, saca el acta de nacimiento de ellos, los presenta a la notaría, si lo hacen a nivel notarial o si lo hacen a nivel judicial, y el Poder Judicial o el notario los nombra herederos universales y legales a los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Ninguno de ellos se puede oponer. Por ejemplo, yo tengo 5 hermanos. Mis hermanos no quieren hacer conmigo la sucesión intestada. No interesa. Yo saco los papeles de él y yo lo hago a nombre de todos. Y todos nosotros vamos a ser herederos del papá o mamá fallecida. Y la madre, sí o sí, sí entra como heredera legal y toma el 60% de todo. Y lo restante, que es el 40%, entre los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. O sea, que esos hijos no le digan que no quieren firmar.
No es necesario su firma, señora. Vaya un buen abogado que la asesore. Nada más. Bien, vamos con otra Gracias. comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Jaime Valeriano. Jaime, te escuchamos con la consulta que tengas sobre el tema. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Doctor Rubio, mi consulta es lo siguiente. Mire, tengo un familiar que estuvo como conviviente durante 25 años. A los 25 años, Jaime, antes que sigas con la consulta, por favor, si podrías bajar el volumen de la radio del televisor, porque se está filtrando y eso está impidiendo que te podamos escuchar con nitidez. A ver, vamos, Jaime, otra vez. Vamos. al doctor Rubio, Ujú. buenas noches. Lo que sucede es que tenía un familiar, estuvo conviviendo con su esposo durante 25 años. Procrearon 2 hijos, uno de ellos de 23 años y el otro de 20 años. A los 25 años de casados, se descubre pues, que el señor se casa con otra mujer. Un matrimonio que dura un mes, porque el señor luego vuelve a su casa. Se había casado a escondidas, como se podría decir. Vuelve a la casa y bueno, viene lo de la pandemia y al poco tiempo pues el señor fallece en su casa con sus hijos, con los que había criado y con la esposa con la que había convivido. Fallece y deja en trámite un divorcio de ese matrimonio que le había durado un mes. La pregunta es lo siguiente. La esposa o la conviviente con la que procreó los 2 hijos y con la que volvió y falleció en brazos de ella, porque ella hizo todos los gastos para lo de su sepelio, o para lo de su curación y su sepelio. Dígame, aún así, después de haber volvido, ¿pierde también todo el derecho o cuánto derecho pueden tener ella y o los hijos? Esa es mi pregunta, doctor Rubio. Perfecto, Jaime. Doctor. Buen tema. Buen tema. A ver, vamos a partir por el inicio. Una persona puede casarse 50.000 veces al año, ¿correcto? ¿Ya? Escondidas, como tú dices. Pero el único matrimonio que vale de acuerdo a la ley es el primero. Los demás no existen. Los demás nacen nulos, porque uno para volver a casarse tiene que divorciarse. Y mientras que una persona no se divorcia, los demás matrimonios que hagas escondidas